Bienvenidos al nuevo curso de embriología 2016. Estamos iniciando esta secuencia de videos con la introducción al estudio de la embriología médica. Vamos a dar algunos datos generales que van a resultar de mucha utilidad en este nuevo viaje que se emprende en esta misma semana, ¿verdad? Bienvenidos. La primera pregunta que surge es: ¿qué utilidad tiene la embriología en mi formación como futuro médico? El objetivo de este curso es de que ustedes al final le encuentren una marcada utilidad a la embriología médica. Muchas veces se desestima el valor de esta asignatura y muchas veces algunos estudiantes se preguntan que para qué les estamos nosotros dando un curso de embriología médica. Pero conforme se van dando cuenta en el desarrollo de la asignatura, le van tomando la relevancia y le van tomando la importancia. Existe muchísima relación entre muchísimas disciplinas y especialidades de la medicina con el estudio de la embriología médica, y el objetivo es que ustedes se animen y ustedes le encuentren el verdadero sentido y el verdadero gusto a estudiar el desarrollo del ser humano. Como ejemplo, un bebé nace a los 7 meses de embarazo. Aquí se les conoce como los prematuros o 7 mesinos, y los médicos dicen que peligra su vida porque nace con una gran dificultad para respirar. Este es uno de los aspectos importantes. El nacimiento de niños prematuros en nuestro país es una realidad cotidiana. Todo el mundo ha visto o ha conocido de alguien que tiene algún familiar cuyo bebé ha nacido antes de tiempo. Y siempre hay riesgo de muerte en estos eventos por esta dificultad para respirar. Pues la embriología explica muy bien y da las razones por las cuales existe una inmadurez en el sistema respiratorio y existe una inmadurez en el sistema nervioso central, y que este riesgo se incrementa en bebé antes de los 7 meses y no después de ello, ¿verdad? Donde ciertos eventos ya determinan que la respiración es posible sin ningún riesgo y sin ningún peligro. Otro ejemplo, vean la foto. Una embarazada cursa con desnutrición y nunca tomó suplementos de ácido fólico, y el bebé al nacer presenta una malformación donde está expuesta parte de la médula espinal. La pregunta es: ¿existe alguna relación entre estos hechos? La respuesta es sí, sí existe, y la embriología nos va a mostrar cómo a través de la formación de una estructura aquí llamada tubo neural, y esa estructura no se cierra y no se forma adecuadamente, pueden aparecer defectos de esta naturaleza, y cómo se relaciona con esta sustancia que se llama ácido fólico, que es una vitamina, y cómo estas enfermedades y estos padecimientos son potencialmente evitables si nosotros damos una adecuada consejería nutricional a la madre. Último ejemplo, dice: al examinar a un niño muy pequeño, un recién nacido, usted nota salida de material fecal por su ombligo. ¿Cómo se explica este hallazgo? Tal vez para algunas personas va a parecer un poquito fuera de lugar el que aparezca ese fecales en el ombligo. Sin embargo, ustedes van a conocer en el transcurso del desarrollo de la asignatura cómo esta relación entre intestino y cordón umbilical se mantiene establecida desde muy temprano, y cómo posteriormente, antes del nacimiento, estas estructuras que unen al intestino con el ombligo se cierran y se obliteran, ¿verdad? Entonces esto no debe de ser algo que nos sorprenda a nosotros en el futuro, porque la embriología nos va a enseñar la relación que existe para que se dé este fenómeno. Igual puede salir orina por acá, ¿verdad? También existe una relación ahí muy interesante con las estructuras que van a formar la futura vejiga. Para que ustedes vean pues de que hay situaciones muy cotidianas que pueden aparecer en la consulta diaria, cuyas respuestas pueden darse y pueden explicarse con el conocimiento de la embriología médica. Dice acá este pensamiento que, con la excepción de algunas pocas especialidades, la gran mayoría de médicos y trabajadores de la salud van a tener la oportunidad de interactuar con mujeres en edad fértil, y eso representa un probable embarazo, y probable embarazo requiere de mucho conocimiento de embriología. De hecho, ustedes como estudiantes, varones o mujeres,
están en una edad en la cual el sostener relaciones sexuales es algo totalmente posible, ¿verdad? Y los embarazos pueden ocurrir, y eso se puede ver en la vida cotidiana, ¿no? Que un estudiante o una estudiante pues se ven entrando a este nuevo mundo de la paternidad durante ellos están estudiando. Por lo tanto, todos estamos expuestos realmente a ver, a atender o a convivir con mujeres en edad fértil y potencialmente mujeres embarazadas. Ahí la importancia y cobra una gran relevancia el estudio adecuado de la embriología. ¿Cuál es el plan básico de estudio? A grosso modo vamos a estudiar los temas correspondientes a algo que se conoce como embriología general. La embriología general nos explica cómo se dan los grandes fenómenos, cómo se dan los grandes cambios en el embrión, que eso deben de comprenderse para poder entender la segunda parte, que es la embriología de los aparatos y sistemas. Ya esta segunda parte nos explica específicamente cómo se desarrolla, por ejemplo, el corazón, los vasos sanguíneos, cómo se desarrolla el intestino, cómo se desarrolla el sistema respiratorio y así cada uno de los aparatos y sistemas. Pero es muy importante poder entender los fenómenos que ocurren durante la embriología general, porque esas de hecho son la base para que nosotros podamos entender lo que ocurre con el desarrollo de los aparatos y sistemas. En el estudio de estos dos momentos de la embriología general y la embriología especial, vamos a ver que vamos a dar énfasis en la base embriológica para poder evaluar algunos casos clínicos que aparecen en el libro o que van a ser sugeridos por su docente en conferencias o en seminarios para poder ayudar a resolver estos casos con los conocimientos adquiridos en la asignatura. De manera general, muy a grosso modo, ¿qué es lo que persigue el curso en muy pocas palabras? Describir el desarrollo de una estructura llamada huevo fecundado en sus periodos de cigoto, blastocisto, embrión y feto hasta el nacimiento, destacando las bases embriológicas de las alteraciones del desarrollo normal. Ya ustedes notan acá que se van enfrentando con nuevas palabras como cigoto, blastocisto, embrión, y ustedes van a ir conociendo poco a poco los conceptos y van a ir comprendiendo la diferencia entre una estructura y otra. Pero reflexionen un poco en este objetivo general, que esta va a ser la guía principal para que ustedes puedan tomarle el gusto necesario a esta bonita asignatura. Ya entramos un poco en materia. La embriología general, la embriología como ciencia, es una rama de la biología que se encarga del estudio y el desarrollo de todos los seres vivos desde el momento de la fecundación hasta el momento del nacimiento. Y específicamente la embriología médica estudia el desarrollo del ser humano y sus aplicaciones y relaciones en el campo de la medicina. Aquí vemos una imagen desde cuando esto comienza, en el momento que el espermatozoide penetra al ovocito y ocurre el milagro de la vida y se da la formación por primera vez de una célula completa que da el inicio del desarrollo de un nuevo ser. Y como esto hay una serie de eventos representados más bien por esta flecha azul, hasta que llega ya el producto a término, el feto ya listo para poder ser expulsado de la cavidad uterina y para ser un miembro más en nuestra sociedad. Entonces este fenómeno desde este inicio hasta la culminación del nacimiento es lo que estudia, es el quehacer del estudio de la embriología médica y todas las implicaciones de la normalidad y la anormalidad durante estos procesos. Existe una relación de la embriología con muchas ciencias, con otras ciencias. La biología, de hecho, de la que se origina, la biología nos da absolutamente todas las bases para que podamos entender los fenómenos embriológicos. Con la medicina, porque se aplican directamente estos conocimientos, existe muchísima interacción con la genética, porque las expresiones del ADN, las expresiones de distintos genes, las alteraciones y mutaciones que sufren los genes, que pueden derivar en malformaciones congénitas, es objeto de estudio de la genética y objeto de estudio también de la embriología médica, de la cual toma todos estos conocimientos para poder explicar muchos fenómenos. La biología molecular actualmente ha tomado un papel relevante porque ahora se han descubierto moléculas cada vez más pequeñas que son las que dirigen, que son las que regulan, que son las que guían
todos los procesos y las transformaciones a nivel celular, a nivel de tejido, y es un enorme apoyo para el actual estudio de la embriología moderna. La histología, nosotros vemos cómo los tejidos van pasando de una etapa indiferenciada a una etapa completamente diferenciada, y algunos términos, diría yo muchísimos términos utilizados en embriología son términos prestados de la histología, porque estamos hablando del desarrollo de células, de tejidos, de órganos, de aparatos y sistemas, en resumen, de un ser humano completo. Y no podemos negar la enorme relación que existe con la anatomía, porque la anatomía nos enseña cómo están estructurados, cómo están organizados los aparatos y sistemas en el adulto, y la embriología nos muestra cómo estos aparatos y sistemas se van formando y terminan constituyendo la anatomía que nosotros estudiamos posteriormente. Se requiere mucho conocimiento anatómico para poder entender sobre todo la embriología de la segunda parte, que es la embriología de los aparatos y sistemas. Este es un tema general, este es un tema que ya también toca la anatomía, es el asunto de los planos y los cortes. Esta imagen específicamente es de gran valor, porque esta imagen que ustedes ven acá es un ser humano de pie en la llamada posición anatómica. En la posición anatómica nosotros podemos ver claramente que hay un extremo superior en el ser humano, un extremo inferior, uno posterior y uno anterior en posición anatómica. Pero ¿qué pasa con el embrión? El embrión no tiene una posición anatómica, primero porque es una estructura que va cambiando de forma constantemente, y no podemos decirle a un embrioncito: a ver, embrioncito, ponte en posición anatómica, por favor. Entonces es una estructura que podemos observarla en diferentes posiciones. Entonces los términos de superior e inferior, anterior y posterior, muchas veces no son tan adecuados para poder describir a esta estructura, al embrión. Entonces utilizamos términos que son equivalentes, y en el caso del término superior utilizamos el término craneal, que es todo lo que se refiere a la formación de la cabeza, y utilizamos el término, en contraposición al término inferior, utilizamos el término caudal, que es donde aparece una estructura que es la cola del embrión, y por eso tanto el cráneo o la cabeza y la cola no determinan estos dos grandes polos, ¿verdad? El extremo craneal y el extremo caudal. Por lo tanto, de ahí derivan los otros dos términos. No podemos hablar aquí de extremo posterior, es más adecuado llamarle el extremo dorsal, porque este es el dorso del embrión. Y aquí, en esta parte, que correspondería en un adulto al extremo anterior, aquí se considera más adecuado utilizar el concepto ventral, que tiene que ver con todas las estructuras que se forman en la zona ventral del embrión. Entonces recordemos, existen términos especiales para describir al embrión, que son craneal, caudal, dorsal y ventral. Estos términos se van a estar repitiendo constantemente a todo lo largo del estudio de la embriología, así es que vale la pena detenerse y reflexionar en ello y profundizar más en el texto guía. Aquí hay unos ejemplos de algunos cortes que son muy importantes entenderlo. Aquí tenemos un embrión, diríamos que estamos viendo la cara ventral del embrión en estos dos especímenes, y aquí si nosotros cortamos totalmente a la mitad a este embrión, esto se considera un corte medial. Sin embargo, si tenemos este mismo embrión pero lo cortamos en este sentido y sacáramos una pequeña rodajita, una pequeña porción de este embrión, esta estructura la estaríamos realizando en un corte llamado transversal u horizontal. Por otro lado, si tenemos el embrión visto lateralmente y hacemos un corte a todo lo largo en este sentido, este corte sería un corte coronal o el llamado corte frontal. Repito, este pequeño video no da tiempo de explicar más, ¿verdad? Es necesario que ustedes profundicen tanto en los libros de anatomía como en los libros de embriología, para que ustedes mismos puedan llegar a un buen entendimiento de estos cortes y de estos planos. Si tienen alguna duda después de haber estudiado, no duden en acercarse a nosotros para que de la mejor manera podamos ayudarle a comprender. Es necesario que comprendan los cortes y los planos para poder entender todas las imágenes que aparecen en el libro y poderlas comprender y poderlas explicar. Existen de manera general procesos biológicos que se van repitiendo
en el desarrollo embriológico, y me gustaría mencionar los más importantes. El primer concepto biológico que nosotros vamos a encontrar repetido muchas veces en embriología es el concepto de proliferación. El tejido está proliferando, dice, y la placoda prolifera, y esta estructura prolifera. Proliferación no es más que un crecimiento celular acelerado. ¿Cómo se dividen las células? Por mitosis. Cada vez hay más poblaciones y aumentan su población, y a ese fenómeno se le llama proliferación. Y aquí nosotros vemos graficado de una manera súper sencilla este fenómeno de una célula. Se divide por mitosis, salen 2, se divide por mitosis, salen 4, se divide por mitosis, salen más, y así este fenómeno desde que una hasta que ha pasado a un grupo mayor es lo que se denomina fenómeno de proliferación. El otro concepto es el concepto de diferenciación, que es muy importante. Es un concepto que habla de especialización para darle identidad a una célula. Recordemos que todos los tejidos embrionarios y tejidos placentarios originalmente provienen de una sola célula. Esa célula, cuando se empieza a dividir, es indiferenciada, es decir, ella se empieza a dividir pero sin una personalidad específica. Pero a través del tiempo, estas poblaciones celulares tienen que irse especializando, como ocurre en la vida, ¿verdad? Todos pasamos una primaria y una secundaria, pero en secundaria unos quieren ser obreros, otros quieren ser técnicos, otros quieren ser profesionales, otros quieren ser dueños de su negocio, y cada quien va definiendo su vida conforme sus ideales y propósitos. De igual manera, las células pasan de estar en un periodo indiferenciado a un periodo de especialización con una identidad propia. Y eso lo vemos reflejado acá, ¿verdad? Una célula indiferenciada ya va cambiando un poquito de forma según la identidad que ella escogió ser o inducida por el medio, y luego ya vemos cómo la célula va cambiando de forma. Aquí va cambiando un poquito de color para ver que se va convirtiendo en una célula distinta, y aquí probablemente esta célula termine de expresar su material genético para expresar su identidad propia y termina siendo, por ejemplo, una neurona, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Este es solamente un ejemplo bien sencillo para que ustedes vean en qué consiste el fenómeno de diferenciación. Es un proceso que se está repitiendo constantemente en todos los procesos embriológicos. El otro concepto es el concepto de movilización, que, como la palabra lo dice, no es más que el desplazamiento celular en pequeños grupos o en bloques celulares. La movilización también es un fenómeno común en embriología. Por ejemplo, nosotros podemos observar que la tiroides realmente no nace en la parte interior del cuello, sino que nace en el piso de la lengua y luego desciende, es decir, se moviliza. El páncreas, por ejemplo, no nace como un solo órgano, sino nace como dos pequeños pedacitos que luego uno de ellos tiene que movilizarse para ir al encuentro del otro y formar una sola estructura, que es el páncreas que nosotros conocemos en el adulto. Entonces, muchas otras estructuras se están moviendo y se están desplazando en un fenómeno que biológicamente se conoce como movilización. Y el ejemplo aquí lo dice, ¿verdad? Como un bloque celular sencillamente se termina trasladando a otro lugar. Finalmente, el último proceso es el de apoptosis, o lo que nosotros llamamos como muerte celular programada. Hay algunas poblaciones celulares cuyo destino va a ser morir en cierto tiempo determinado desde el punto de vista biológico. Uno de los ejemplos más claros que nosotros vemos en embriología, pero no el único, por cierto, es cuando aparece una estructura que se llama la placoda del miembro, en este caso el miembro superior. Vamos a poner ejemplo que es la mano. Vemos cómo esta placoda empiezan a morir ciertas poblaciones celulares, y nosotros podemos notar cómo estas líneas empiezan a morir, las células que están en esta zona empiezan a morir, y finalmente esa muerte es lo que hace que se puedan separar cada uno de los dedos de la mano, ¿verdad? Originalmente somos como, valga decir, como la pata de un ganso, por ejemplo, con membranas por todos lados, pero la separación y la muerte de estas membranas o de estas poblaciones celulares finalmente terminan separando un dedo del otro, ¿verdad? Entonces aquí todas estas células han tenido que morir una muerte celular programada, que es un fenómeno muy común en embriología y en biología, que se conoce como apoptosis celular. Reflexionen en estos 4 conceptos. Hay más, ¿verdad? Hay más procesos, pero estos son, a mi opinión, de los que más se repiten en los procesos embriológicos. Compréndanlo, pregunten si no los entienden, y ustedes van a ver que les va a facilitar muchísimo el comprender todos los temas de embriología.
Finalmente, algunos consejos. Recuerden que esta es una conferencia bien corta porque es introductoria. Algunos consejos. La embriología es un proceso secuencial desde la A hasta la Z. No se confundan, jóvenes, por favor. Esto no es como histología, que ustedes podían, digamos, salir mal en una evaluación de epitelio, luego se ponían las pilas en tejido conectivo y recuperaban su nota. Y porque muchas veces el tejido epitelial tenía características distintas al tejido conectivo y podían separarse de alguna manera como temas separados o distintos. En embriología no ocurre eso, jóvenes. Miren que el consejo se lo damos desde ahorita. Si ustedes no comprenden los fenómenos de la primera semana, es muy difícil que puedan entender los fenómenos de la segunda, porque este es un proceso secuencial. Es como que ustedes vayan a ver una película muy compleja, con una trama muy complicada, de espionaje, de tramas, de conspiraciones, y lleguen a la mitad de la película. Al final les aseguro que no le van a entender, porque ocurrieron muchos fenómenos anteriores que daban explicaciones al final. Entonces, repito, la embriología es un proceso secuencial. Si no entendió A, no puede entender B. Así es que si usted pasa un seminario y no entiende algún proceso, busque ayuda de uno de nosotros o de un compañero que le quiera ayudar y le entienda, para que quede claro, porque si no, no va a poder seguir avanzando. Y alguien que va dejando rezagado temas y cosas que no entiende, es muy probable que termine reprobando la asignatura, y no queremos que repruebe, queremos que promueva con una buena nota y con calidad de conocimiento. Otro consejo es que imagine los procesos en el espacio tridimensional. Hay que hacer un poquito de ejercicio y hay que estar moviendo las estructuras, hay que verlas desde el lado dorsal, hay que verlas desde el lado lateral, desde el lado ventral, y hay que irlas rotando. Esto hay que ejercitarlo constantemente, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas maquetitas que de una manera bastante particular a las personas que les cueste hacer este fenómeno de conjugar con los espacios tridimensionales, eventualmente podemos utilizar estas ayudas que tenemos. Son pocas, pero pienso que nos pueden resultar muy útiles. Memorice los términos nuevos. Si hay un término nuevo, vaya, apúntelo y memorícelo, intégrelo a su nuevo lenguaje. No vaya dejando que estos términos nuevos se lo vayan comiendo. Eso es como aprender un idioma, ¿verdad? Y finalmente, use mnemotecnia. Estas son técnicas muy útiles. Trate de el conocimiento nuevo compararlo con cosas que usted ya sabe y que le recuerdan a eso, ¿verdad? No hay un consejo específico para usar mnemotecnia, porque las mnemotecnias son inventos de cada uno de nosotros para poder facilitar el aprendizaje. Jóvenes, espero que esto no haya sido aburrido para ustedes y esperemos de que le encuentren mucho placer al estudio de la embriología. Muchas gracias y adelante como siempre.